Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Visitando nuevamente con un bonito tema, un excelente tema que por sorpresa o porque el hombre no ha querido, lo tenemos confundido, lo tenemos dado concepto diferente a lo que debe ser verdaderamente o a lo que esos profetas escribieron. Ya le digo, los profetas han escribido diversidades de formas porque han sido movidos una sola vez. Ellos todavía están como un niño caminando. Ya cuando esos individuos, esos profetas, se han movido 2, 3 veces, entonces las cosas son diferentes. Por este motivo traemos el tema que titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Muchos han de decir o se preguntarán qué es la obra de la carne. Esta obra de la carne, relatada en muchos libros, capítulos y versículos, nos dan a entender que la obra de carne es ese pueblo que el hombre ha traído, ese pueblo que lo ha traído al azar, no como el Creador quiere, porque sabemos que el 96% de todas las semillas pertenecen a la carne, pertenecen a la sangre. Y como lo hemos hecho por apetito sexual, uno de esta mayoría, siempre la mujer queda embarazada con una semilla. Por eso es que este gran profeta, estos grandes hombres, le dieron las obras de la carne, porque no queda otra cosa, y como son obras de la carne, ya sabemos cómo estamos viviendo, cómo estamos cada día con peores problemas. Ya ahora creo que nos dicen que va a haber una tercera guerra mundial. Eso proviene por la carne, por las obras de carne. Y van a venir enfermedades tremendas, no porque Dios quiera, sino que son obra de la carne. También estamos con el planeta lleno de filosofías, teologías, y todo eso es obra de la carne. No podemos darle otra forma mejor para poder entender que toda esta parte negativa, toda esta parte llena de problemas en la humanidad, son productos, son las obras de la carne. Entonces, creo que hasta ahí podemos entender y me pueden entender. Y también nos dice, y el fruto del Espíritu. Pero, ¿cómo podemos entender si las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Ese fruto del Espíritu es cuando el hombre conozca toda su semilla y la escoja, porque hay un 3-4% de semillas para el Espíritu, para desarrollar el conocimiento, desarrollar el Espíritu y, por qué no decir, desarrollar la inteligencia. Entonces, todo eso es el fruto del Espíritu. Pero como son un porcentaje diminuto, el hombre nunca ha pensado y nunca se ha dedicado a darse cuenta de que en la semilla está todo el problema. Y ese mensaje ya nos dio Cristo Jesús cuando estaba y andaba aquí en la tierra.
sino que lo que pasa es que no hemos entendido, pero ahora, gracias a ese pensamiento ecuatoriano, vamos poco a poco conociendo más, dándonos cuenta más, porque así está escrito por aquellos profetas, que titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y así podemos seguir leyendo en Gálatas 5:16 y nos dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne está haciendo entender este profeta que es el sexo en sí. Y por medio de ese sexo al azar estamos trayendo, ¿qué? Obra de carne. Por eso dice, no satisfagáis la carne, sino andad en el Espíritu. Entonces, tenemos que buscar esa semilla, a como dé lugar, como podamos mejor, para así estar cerca de ese Creador, es caminar por el camino que ese Creador nos dejó. Y así es, amigo, uno y otras cosas podemos ver más claras. Entonces, este Gálatas 5:16, leyéndolo bien, encontramos respuestas claras y concretas. En Gálatas 5:18 también nos dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no entra bajo la ley. Pero si sois guardados por el Espíritu, no entra bajo la ley. O sea que si nosotros, varón y mujer, caminamos trayendo a ese espíritu, a esa inteligencia, ese conocimiento, ya no estamos bajo la ley. Porque ese espíritu, esos hombres, lo van a gobernar, lo van a administrar bien para beneficio de ellos y beneficio de los pueblos, de nosotros los pobres, de nosotros los humildes. Eso es lo que dice en este versículo. Pero si sois guardados por el Espíritu, dice, no está bajo la ley. O sea, no hay ley como en la actualidad vemos que si el uno es menor que el otro, ese le pone ley, le pone sanciones, le pone lo que quiere. ¿Por qué? Porque estamos bajo la carne, no estamos conduciendo bajo el Espíritu. En Mateo 5:3 también nos dice, bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres del espíritu? Esos que vienen de carne y sangre. Ellos son los bienaventurados, los pobres en espíritu, porque ellos no tienen esa luz que tienen aquellos profetas, aquellos dioses, aquellos Cristos. Entonces, como llamamos ahorita los esclavos, los pobres, y así le dan muchos conceptos, mucha forma para poder entender, pero lo que quiere decir aquí es los pobres en espíritu. Ellos son los bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa obra que vamos a hacer, ese paraíso terrenal que tenemos que hacer varón y mujer, ese se llama cielo. Ese se llama un reino que va a cumplir con todo lo que necesita los pueblos, la sociedad, la humanidad. Entonces,
vendrán hombres para empresarios, vendrán hombres para medicina, vendrán otros para siembra, vendrán muchos para científicos, vendrán otros para hacer maquinarias más especiales, muy sofisticadas para el bien de todos nosotros. Eso es lo que nos dice también en las obras de carne y el fruto del Espíritu. Todo eso está involucrado aquí en Mateo 5:3. Y en Juan 3:5 también nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está clarísimo. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿cuál es el agua y el Espíritu? El agua es el cefalorraquídeo y el Espíritu es la médula pineal, que de ahí se desprenden millones de semillas también, de esos dos órganos, de esos dos materiales. Y eso es lo que dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, estamos viviendo en obras de carne. No valemos, seguimos con la misma, llenos de problemas, de injuria, y no sabemos a quién echar la culpa. Hemos inventado a un Satanás, a un Dios, a un diablo, para decir que ellos son los culpables. Y después de eso, estamos dejando a un lado al diablo y decimos que Dios hace todas estas cosas. Dios permite la guerra. Eso es cosa de Dios, que dice que ya Dios está cansado, que Dios está lleno de ira. Y estas cosas se están dando porque Dios ha puesto en los hombres aquellas cosas. Pero no es así, son las obras de la carne. Entonces tenemos que caminar y buscar rápidamente el fruto del Espíritu, que ya sabemos cómo tenemos que hacer. También encontramos en algunos libros más, en algunos capítulos y versículos que le vamos a dejar para leer. Asimismo, cuando haya tiempo, estemos más descanso, que ahí podemos entender mejor. Y dice en Gálatas 5, 16 al 26, Mateo 12, 35, Juan 4, 23, Romanos 8, 6, Salmo 51, 10, 11 y 12, Isaías 61, 1, Ezequiel 11, 19, Primera de Corintios 6, 19. Con todo esto, amigos y amigas, vamos a ver que vamos a concientizarlo mejor de qué hablan los profetas, de qué dice aquella Biblia que la decimos Biblia Sagrada, y entendemos su mensaje que tiene en todos los libros. Gracias, amigos y amigas, será hasta otra oportunidad.